Hola, bienvenidos a la plática sobre el desierto. Sí, es continuación de la plática que tuvimos hace una semana. Para aquellos que la perdieron, está disponible en YouTube. Véala, por favor. De todos modos, daré un resumen de lo que vimos hace una semana. Vimos la universidad del desierto, la escuela del desierto. La Biblia compara problemas y situaciones adversas a desiertos. Há duas maneiras de entrar em um deserto. Ou entras por tu própria conta, por tus próprios errores, ou Deus te leva ao deserto. Em la primeira, tendrás que salir de aí. Em la segunda, Deus te saca de aí. Se Deus te leva a um deserto, é para ensinar-te algo, é para aprender algo. De todas maneiras, as falhas e errores en las manos de Dios sirven para que aprendamos a cómo no hacer las cosas, o sea, a no repetir los mismos errores. De todas maneras, aprendemos en un desierto. Hace una semana vimos la Universidad del Desierto y hablamos de Moisés, que toda su vida vivió en un desierto. Empezamos viendo Éxodo, capítulo 3, versículo 1, ustedes se acordarán. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí vimos que en la vida de Moisés muchas cosas sucedieron, principalmente los 3 períodos de su vida. Los primeros 40 años de vida, Moisés aprendeu que ele era todo, ¿no? Estaba siendo preparado para ser faraón. Los siguientes 40 años de su vida, Moisés aprendeu que ele não era nada ni nadie. Foram 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram dele. E em seus últimos 40 anos de vida, Moisés aprendeu que Jeová era todo. Foi o Éxodo. Vimos que no deserto há 4 especialidades, e nessa universidade há 4 especialidades. A primeira que vimos foi a especialidade do anonimato. É quando desapareces del meio, é quando parece ser que não cuentas, pero si cuentas, ahí estás. É quando te quitam privilegios e ventajas. El anonimato é assim. A segunda especialidade que vimos é em quanto ao tempo. Já los 40, 40 e 40 anos de vida, as 3 etapas em Moisés. E citamos Hechos, capítulo 7, versículo 29 e 30. Al oír esa palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, el llamado, ¿verdad?, de Moisés. Todo tiene su tiempo, porque Dios trabaja con procesos, no con atajos. No puedes correr si no sabes primero caminar. Não podes caminhar se todavía estás gateando. Deus trabalha com processos. Ele forma através de processos e o tempo lhe pertence a Ele. A terceira especialidade que vimos nessa universidade do deserto foi a especialidade em quanto à soledade. A vezes nos sentimos solos, principalmente os que têm posição de liderazgo. O liderazgo é um lugar muito solitário, mas não por isso devemos deixá-lo. Deus trabalha com nós na soledade. Quando estamos solos, solas, é quando somos verdadeiros, verdade? É quando Deus nos agarra e nos confronta se é que tem que fazê-lo. Foi assim com Jacob, no arroio de Jaboque, se acordarão, verdade? Jacob passou a toda sua família, seus servos, seu ganado, seus bienes, caiu na noite e se quedou solo desse lado da orilla. E foi aí onde o anjo de Jeová lo agarrou, lo confrontou e cambiou sua vida para sempre. El ángel le preguntó, ¿quién eres tú? Pero no fue ¿quién eres tú? Eso está en la traducción en español, pero el original dijo, dime cómo eres. O sea, reconoce cómo eres. Porque no hay cambios si la persona no quiere cambiar. Y que para la persona cambie, y para que ella cambie, tiene que reconocer su estado actual. De otra manera no hay cambio, no hay nada. El ángel le preguntó, ¿cómo eres? Se reconoce cómo eres. Ele dijo, sou Jacob, e Jacob significa enganador e estafador. Seria lógico que o ángel hablara com uma pessoa toda na noite
sin saber su nombre, ¿verdad? Dios no se equivoca. Pero claro, en la traducción se perdió algo porque agarraron la respuesta y intuyeron la pregunta. Jacob. Entonces la pregunta fue, ¿cómo te llamas? No, Jacob, engañador, porque la pregunta fue, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Y a partir de ahí, Jacob ya no existía, era Israel, príncipe de Jehová. El ángel tocó su fémur, lo deslocó del lugar y a partir de ahí, el ex Jacob, ahora Israel, cojeaba una señal muy fuerte, muy tajante de que cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Dios, pasa a caminar de manera diferente. Si alguien camina como siempre ha caminado, aún siendo cristiano, es porque nunca se encontró con Cristo. Porque todo lo que Cristo toca, trastoca y cambia. Fue así conmigo y fue así contigo. Si seguimos viviendo de la misma manera en que vivíamos antes, no hemos encontrado a Jesús, aunque Él a nosotros sí. Por lo tanto, la tercera especialidad es en cuanto a la soledad y cuando Dios te agarra, si tú lo permites, te cambia. Número 4, la especialidad de las incomodidades. Moisés estaba acostumbrado a mucha agua, mucha fruta, dáctiles en el palacio, y de pronto pasa 40 años con los labios agrietados, siempre sediento, con hambre muchas veces. Perdió sus lujos, pero es una enseñanza. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, zona de comodidad, para aprender lo que Dios tiene para enseñarnos. Y es por eso que en Gracia y Paz tenemos un proceso de discipulado llamado Restaurados a su Imagen, y parte de ese proceso implica un fin de semana en un hotel, un retiro espiritual, y lo hacemos en un hotel. Ya tenemos 2 años y medio sin hacerlo debido a la pandemia, pero vamos a retomar ese sistema que llevamos. Ya ha funcionado porque viene de Dios. En medio del seminario de discipulado, de la escuela de discipulado, nosotros tenemos el retiro espiritual en un hotel. Muy agradable todo, pero es un fin de semana de confrontación, tú y Dios. Y claro, te sacamos de tu zona de comodidad. ¿Por qué las iglesias hacen retiros espirituales? Porque justamente la persona, mientras esté en un lugar donde tenga donde agarrarse, no es verdadero, no se solta en las manos de Dios. ¿Quién inventó el retiro espiritual? Pues Cristo. Cristo llevaba a sus discípulos al desierto, a la floresta, a la playa, a la montaña. Los sacaba de su zona de comodidad. Y es lo que hacemos en Gracia y Paz con Restaurados a su Imagen. Si nunca has pasado por un proceso así, pues apúntate a la iglesia y te llevamos a ese proceso de discipulado. Hacer discípulos, dice la palabra, tenemos que hacerlo. De hecho, es parte de los cambios estructurales que estamos haciendo en Gracia y Paz, es retomar la estructura que teníamos antes de la pandemia. Lo estamos haciendo, poco a poco, pero lo estamos haciendo. Y Restaurados a su Imagen es parte de este proceso de formación que tenemos en Gracia y Paz. Especialidades del desierto. La primera, el anonimato. La segunda, el tiempo. La tercera, la soledad. La cuarta, incomodidad. Y entramos al tema de hoy que concluye esa plática, ese sermón. Cuando estamos en la universidad del desierto, cuando pasamos por un proceso en el desierto, y ya saben que la Biblia compara los problemas y adversidades a desiertos, hay 4 cosas que Dios hace con nosotros en un desierto. Deuteronomio 32, versículo 10, dice así. Deuteronomio 32, versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Aquí están las 4 cosas que Dios hace contigo y conmigo cuando estamos en un desierto. En la universidad del desierto. La palabra desierto en hebreo es midbar. En hebreo, la palabra desierto es midbar, que viene de la raíz del idioma hebreo dabar, que significa hablar. Es una lógica increíble. Midbar es desierto en hebreo y viene de la raíz que es dabar, que significa hablar. ¿Saben por qué? Porque en el desierto Dios capta nuestra atención y nos habla. En un desierto. Vivimos en la Ciudad de México, una ciudad con 20 millones de habitantes.
5 millones de los cuales usan el metro todos los días. Es una multitud, pero aún en esa ciudad, en esa metrópolis, megalópolis, con tantas personas, muchas veces nos sentimos solos. Y cuando estamos solos en un desierto es cuando Dios nos habla, capta nuestra atención. Las 4 cosas que Dios hace con nosotros en un desierto entonces es esto, siguiendo Deuteronomio 32:10 y hablando de aquellos que Dios lleva al desierto para preparar. Primero es, número 1, le halló. Deuteronomio 32:10 empieza con eso, le halló. Le halló. Deus não busca grandes pessoas para grandes projetos, não. Todo lo que é grande hoje começou pequeno. Todo lo que é grande começou como algo pequeno. Deus não busca a pessoas perfeitas porque não las há. Deus busca a pessoas perfectibles, pessoas que queiram aprender. Ve o exemplo de Cristo. Cristo tinha como opção buscar em Jerusalém a 12 homens muito cultos, muito preparados, quizá hijos de sacerdotes, pero não. Cristo busca e buscou a 12 homens comuns e correntes, porque Ele não busca os mais preparados, Ele busca pessoas para que Ele las prepare. Por lo tanto, Deus não busca grandes pessoas para grandes projetos. Repito, todo o que é grande hoje começou como algo pequeno. Deus não busca perfeição em nós, pero sim fidelidade, compromisso e excelência. Entendam isso. Deus não busca que seas perfeito. Não, Ele sabe que não somos perfeitos. Claro que a falta inerente de perfeição no ser humano não é excusa para pecar, não é excusa para ofender a Deus, para nada. Pero Ele não busca perfeitos, Ele busca a pessoas perfectibles que lhe brindem fidelidade, compromisso e excelência. Por isso, le halló, diz a palavra, le halló, porque buscou. A segunda coisa que Deus hace con nosotros en el desierto es nos trae cerca de Él, lo trajo alrededor. Estamos en Deuteronomio 32, versículo 10. Lo trajo alrededor. Dios capta nuestra atención cuando nos despoja de cosas en las cuales nos agarramos para vivir. Y no siempre son cosas necesarias. Él nos rodea y todo alrededor se llena de su presencia. Hace algum tempo plantamos em frente à nossa casa dois pinitos. Um não crescia muito bem, o outro não crescia. Se quedou pequeno, bueno, e não crescia. Tanto não crescia que era como um palo. O outro frondoso e este não crescia. Então, eu me acordo que na igreja onde eu servia há anos, havia um irmão que entendia de plantas. Eu não sei se era agrônomo ou o que seja, pero era um irmão que entendia, era um irmão já grande. Não sei se era jardineiro, eu não sei o que era, pero entendia muito de planta. Ele cuidava das plantas da igreja. Então, eu lhe pedi que se pudesse vir a minha casa para ver o árbol. Claro que le iba a pagar, isso não é grátis, claro que não. E me disse, irmão, como não? E então vino e trajo uma maletita com instrumentos e ferramentas e tudo. E eu sabia que ele gostava de café, como a mim. Le dije, hermano, vou fazer um café. Esse é o árbol que não cresce. Ah, sim, hermano, me dijo. Déjame verlo. Então entré a minha casa para fazer o café e onde está a cocina, vendo hacia as salas, o pasillo, há uma ventana enorme e se vê afuera. Se vê a calle e se vê pues, o árbol. E de pronto lo vi sacar uma tijera e cortou a única ramita que havia nesse árbol por anos, por meses, eram meses. Lo cortou e então salí de la cocina, casi que correndo. Le dije, hermano, ¿qué estás haciendo? O sea, era la única rama que había. ¿Por qué la cortaste? O sea, yo pensé que ibas a ayudar, no a dañar. Me dejó que hablara. Y me dijo, hermano Ángelo, hagamos algo. Separemos las cosas. Usted entiende de púlpito y yo entiendo de plantas. Yo no me meto con tu púlpito, entonces no te metas con mis plantas. Sabedoria, não?
Ok, irmão. Le serví café, le pagué, él revolvió la tierra, colocó algo en la tierra. Bueno, pero me quedé con un árbol frondoso y el otro la mitad prácticamente. Y pasaron los tiempos, las semanas, los meses, y ese árbol que le había cortado empezó a crecer. Si antes orábamos, mi esposa y yo, para que creciera, llegó un punto en que tuvimos que orar para que dejara de crecer, porque estaba cansando los cables. Y me quedó la enseñanza. Me quedó la enseñanza. Hay cosas a las cuales nos aferramos en nuestras vidas y no son necesarias. Pensamos que son necesarias, pero la verdad no lo son. No lo son. El problema es cuando pasamos la línea de discernimiento, no sabemos discernir en ese punto. Porque una cosa es lo que necesitamos y otra es lo que queremos. Y no siempre lo que necesitamos es lo que estamos pidiendo o queriendo. Por lo tanto, cuando tú invitas a Cristo a que Él sea el jardinero del jardín de tu vida, Él va a empezar a podar tu árbol de ramas que están secas. Hasta ahí va todo bien. El problema es cuando Él empieza a cortar ramas de tu vida que para ti son importantísimas, y entonces cuando corta una rama de esas, te enfureces, te enojas contra Él. Pero pasa el tiempo y tu vida espiritual crece como nunca antes. Entonces entiendes que eso que cortó el Señor de verdad no era necesario, pero te habías acostumbrado a tenerlo ahí. Cuidado, porque si tú pides que Él sea tu jardinero, Él empezará cortando las cosas malas, que tú sabes que están malas, pero va a cortar cosas buenas que para ti son buenas, pero de verdad, la verdad, no lo son. Simplemente te acostumbraste a ellas y por eso no hay crecimiento. Por eso, lo primero que vemos aquí, de las 4 cosas que Dios hace con nosotros en un desierto, es nos busca, le halló. La segunda es, lo traje alrededor. Él nos rodea y todo alrededor se llena de su presencia, pero primero tienen que empezar a depurar tu vida para dar lugar al Señor en tu corazón. Número 3, lo instruyó. Lo instruyó. Cuando estamos solos, es cuando somos verdaderos. Fue así con Jacob, y ya lo vimos hace minutos atrás. En un desierto, debemos aprender a sobrevivir, a adoptar nuevas tácticas. Debemos tener un espíritu enseñable. Y no hay lugar mejor para aprender que en un desierto, en la escuela del desierto. Ahí es cuando Él nos capta la atención y nos instruye. Moisés pasó horas y horas cuidando ovejas y viendo en Sinaí una zarza que se prendía en fuego, pero no se consumía. El problema fue ese. No fue que se prendiera en fuego. Todavía en Sinaí sucede eso. Debido al ambiente estático que hay en el lugar, la electricidad que hay en la arena, que es silicio, con un viento, puede suceder, con un viento, una chispa, la arena contra arena o contra piedra calcárea, una pequeña chispa y cerca hay un arbusto seco, rápido se prende, pero se consume. Se consume. El detalle es que Moisés pasó horas viendo esa zarza que ardía pero no se consumía. Entonces, después de muchas horas, dijo, veré qué cosa maravillosa es esta, porque la zarza no se quema. Está ardiendo pero no se consume. Isso atrajo su atención. Cuando Moisés decide salir del desierto, es cuando escucha la voz de Dios. Sí, yo sé, estaba en el desierto, pero el Sinaí no es arena, es piedra. El Sinaí está en el desierto, pero no es el desierto. Y mientras tú estés en el desierto, no escucharás la voz de Dios. Solo cuando decides salir de ahí. Él pisó la piedra. Y cuando pisó el Sinaí, escuchó la voz de Dios. Y empezó la instrucción. Dios no te va a hablar si tú no lo quieres escuchar. Dios no te va a instruir si tú no quieres ser instruido. Por eso lo instruyó, dice Deuteronomio 32, versículo 10. Cuando estamos solos, somos verdaderos. Y ahí es cuando nos agarra nuestra atención, capta nuestra atención, porque la mejor escuela es la escuela del desierto. Y la cuarta cosa que Dios hace con nosotros en un desierto está en la frase, lo guardó como a la niña de su ojo. Como a la niña
de su ojo. La niña del ojo, lo que está ahí adentro, comúnmente llamada la niña del ojo, es la parte más protegida del cuerpo humano. Tanto es así que cuando tú estás en un ambiente oscuro y sale directo a la luz, lo primero que haces es que cierra los ojos. ¿Sabe para qué? Para proteger tu iris, para proteger a la niña del ojo. O cuando estás caminando y viene un viento y entra un polvito en tu ojo, te pones loco, ¿no? Porque intentas proteger tu ojo. La niña del ojo es la parte más protegida que hay en el cuerpo humano. Automáticamente cerramos los ojos para protegerla. Tú no permitirás que nada toque ahí. De hecho, si haces así, automáticamente cierra tus ojos porque estás protegiendo a la niña de tu ojo. Y la protege con gran cuidado. La pone a salvo del sol, de la arena, del agua. En el desierto, tú eres la niña de los ojos de Dios. Somos. Por eso Él nos cuida, nos protege, nos guarda para que nada ni nadie nos dañe. Esa es la protección que podemos confiar de parte de nuestro Dios. Por lo tanto, en el desierto, Dios hace 4 cosas con nosotros. Nos busca, le halló, nos atrae, lo trajo alrededor, nos capacita, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Nos guarda y nos protege. Está en Deuteronomio 32 días. Vale la pena servir a un Dios como ese, ¿verdad? Vale la pena seguir con Él. Vale la pena adorarle. Y es por eso que te invito a que venga a Gracia y Paz el próximo sábado a las 5 de la tarde en el auditorio de Gracia y Paz, porque ahí tendremos una fiesta para Dios, celebrando a Dios. Lo hicimos iniciando el mes, lo haremos terminando el mes. Domingo, la gran fiesta, pero sábado es preparación para la fiesta. Sábado a las 5 de la tarde, todos están invitados, celebrando a Dios en Gracia y Paz. No es un culto, es una reunión de acción de gracia. Vamos a agradecer al Señor. Nadie va a predicar, estaremos nosotros leyendo la palabra, orando y agradeciendo al Señor por todo lo que nos ha dado. Y domingo tenemos el gran culto a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. Si quieres encontrar lugar, yo aconsejo que vengas al segundo culto a la 1 de la tarde, porque el primero se llena muy rápido. Pero tenemos el segundo culto a la 1 de la tarde. Es todo igual, el mensaje es igual, Dios estará de igual manera en ambos cultos. Tú decides cuál. Pero el segundo todavía hay lugar. El primero se llena. Bueno, el desierto. Dios usando el desierto o los problemas de nuestras vidas para instruirnos y capacitarnos. Todo en las manos de Dios gana algo diferente. Aún los problemas en sus manos son formativos. Vamos a orar. ¿Te parece bien? Cierra tus ojos. Señor Jesús, sabemos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos salir de un desierto, Señor, donde tú nos has colocado. Pero también sabemos, Señor, que en muchas ocasiones nos metemos nosotros mismos en situaciones de desierto, en problemas. Y buscamos tu ayuda y tú nos ayudas, sí, Señor, pero es un proceso. Para entrar a un desierto es muy rápido, para salir es un proceso. Enséñanos a cómo salir, Señor. Guíanos a toda la verdad. Tu palabra es verdad. Sé con mi hermano, sé con mi hermana que me está viendo en ese momento, sé con mi amigo, mi amiga que también está viendo en ese momento, Señor. Y que esa palabra entre a sus corazones. Contamos contigo, Señor, para protegernos y para guiarnos. ¿Quién como tú, Jesús, que sana al herido, que levanta al caído y que un día nos llevará al cielo contigo, Padre? Eres maravilloso, todopoderoso. Por lo tanto, nuestras vidas están en tus preciosas manos. Gracias, muchas y muchas gracias. Amén. Nos vemos el sábado a las 5 en Gracia y Paz, celebrando a Dios. Y también domingo a las 11 de la mañana y 1 de la tarde en Gracia y Paz. Que Dios te bendiga mucho.